rumbo y siguió realizando otro tipo de acciones, y sobre todo fue la Federación de Mujeres Cubanas la que crea, y aquí tengo unos datos que me interesa que sepan, que crea en 1979, por ejemplo, la Comisión Nacional Multidisciplinaria para el Estudio y Diagnóstico de la Transexualidad. Todavía se llamaba estudio y diagnóstico, ¿no? Lo veía como un diagnóstico, pero bueno, en el 79. ¿Qué quiere decir esto? Que a la par de que hubiera determinadas políticas culturales, la FMC seguía trabajando estos temas de la diversidad sexual, o empezaba a trabajarlos. En el 79 esta comisión, la primera que hace esto. En el 88 se hace la primera operación de transexualidad en Cuba. Ustedes saben que la salud es gratuita, por tanto todo este tipo de evaluación y operación es gratuita en Cuba. Y el CNSEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual hoy, que es el centro que aglutina todas las redes y prácticas alternativas de la diversidad sexual en Cuba, nace desde la Federación en 1989. Este es el centro hoy de toda la discusión de diversidad sexual en Cuba, Centro Nacional de Educación Sexual. No es el centro, es el centro y fue la semilla de la cual se agruparon todo tipo de personas del mundo de las comunidades LGTBI, las comunidades trans, homosexuales. De hecho ahorita les voy a leer algunas redes que hay y comentar los nombres, del mundo lésbico, que es el que menos desarrollado está en Cuba, y hay, por supuesto que hay, pero es el que menos grupos aglutinados y organizados tiene, pero también se acerca, pero sobre todo homosexualidad masculina y todo el mundo transsexual, ¿no? Y transgénero. ¿Qué pasa? Lo que hace la Federación con el Centro Nacional de Educación Sexual es empezar a generar toda una serie de políticas de educación, de asesoría, de diálogo, que tiene que ver con cómo tratar a todas estas personas, sobre todo que en el tema de la transexualidad inicialmente, y posteriormente, miren, surge en 1989, en los años 2000, la diversidad sexual, específicamente en el 2004, es la agenda fundamental del Centro Nacional de Educación Sexual. Ya no les interesa hablar tanto, incluso es curioso porque la Federación de Mujeres Cubanas se dedica a lo de género y hace lo que entiende, y el CNC se dedica a todo el tema de la diversidad sexual, no se dedica al tema de la mujer, por ejemplo. De género no debaten eso. Pero están todos los grupos allí interactuando con el CNC como un mediador frente al Estado para todos sus derechos. Y hay muchísimos grupos, es impresionante todo lo que hay en Cuba hoy de esto. Está la red de masculinidades iberoamericana y africana, porque además se discute mucho el tema de las masculinidades. Esto es interesante también, que el tema del feminismo no entra tanto, ni se está discutiendo tanto como el tema de las masculinidades. Hay redes comunitarias de promotores de la salud para el tema del VIH. Hay una red que tiene que ver, que se llama así hombre, sexo, hombre, pero es de hombres y mujeres por la diversidad sexual y la identidad de género, que tiene que ver con la discusión de los derechos. Todos discuten sus derechos. También está el proyecto Arcoiris, que de ese quiero hablar en específico un poquito más, y la red de masculinidades de y la red Humanidad por la diversidad. Cuando hablo que hay redes, es porque dentro de las redes hay grupos de base y grupos que se han articulado dentro de ellas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que toda la comunidad LGTBI en Cuba, hoy por hoy, es un movimiento social muy heterogéneo, muy interesante, que tiene como puntos comunes lo siguiente: reclamación de derechos, de sus derechos sexuales, reproductivos, de no discriminación sobre todo, y en la reclamación de la exigencia de sus derechos han propiciado insertar iniciativas legislativas a nivel gubernamental. Tienen iniciativas por el matrimonio igualitario en el Código de Familia, iniciativas en el Código del Trabajo, esa acaba de salir, por no discriminación por orientación sexual. Para ustedes puede ser muy normal esto. En Cuba eso no es tan normal, porque se supone que el Estado te garantiza todas estas cosas y la gente no lo discute. ¿Y por qué esto se ha convertido en un movimiento social que lo discute? Porque realmente el Estado no había introducido esto en la legislación. Y sí ocurrían discriminaciones, claro que ocurrían.
Que la mujer avanzara mucho no quiere decir que no hubiera discriminaciones hacia la mujer, pero también, sobre todo, hacia la comunidad LGTBI. Entonces, el Código de Trabajo se acaba de aprobar hace unos meses y sí aprobó la no discriminación laboral por orientación sexual. Pero, por ejemplo, la propuesta traía por identidad de género también, y la quitaron. Y hubo todo un... porque además en las comunidades, estos como movimiento social, los colegas de la comunidad LGTBI son activísimos y se mueven en todo el país y en las redes sociales y en la blogosfera de una manera impresionante, reclamando por qué quitaron la identidad de género. Y tuvo que responder la ministra de Justicia, tuvo que responder el Parlamento, de que lo habían quitado porque el concepto no está identificado en la Constitución como una discriminación y no se podía poner nada. En este momento, hoy por hoy, sigue siendo un acto discriminador desde el Estado, la verdad, haberlo quitado. Incluso la presidenta de CNSEX es diputada, es Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, y ella es diputada de la Asamblea Nacional y ella votó en contra del código por este factor, ¿no? Votó en contra y eso también se publicitó mucho, ¿no? Estas son las acciones que ellos están haciendo, pero hacen acciones legales y también muchas acciones políticas y de promoción de la salud. Las acciones políticas llevan 7 años haciendo acciones, jornadas contra la homofobia, donde hacen bailes, donde hacen manifestaciones, pero manifestaciones no como las acá, en un sentido tan crítico, sino más bien cultural, ¿no? De bailes, de ocupar las calles, hacer espectáculos culturales, de promover, de decir que todos tenemos los derechos, que todos somos iguales, que el matrimonio igualitario, todas estas cuestiones, ¿no? Esto se hace ya en todo el país, no solamente en La Habana, y es promovido del CNC con todas estas redes y con todos los grupos que hay. También hay grupos que tienen acciones más políticas, por ejemplo el proyecto Arcoiris, yo los conozco, son gente más o menos como de mi edad, en su mayoría, o más jóvenes. No solo les interesa el tema del género y de la orientación sexual, el género, sino también el tema de la raza, y lo tienen introducido como una agenda muy importante a la hora de discutir derechos. Y el tema, y todo este tema en la historia de Cuba, no solamente en la actualidad. Son gente muy interesante, algunos académicos o gente dedicada al mundo intelectual, a escribir, y son gente que están hoy por hoy, todos estos movimientos sociales, muy activos en la blogosfera. Yo no estoy hablando nada, algunos los conozco, otros no. De hecho, sí conozco a las redes de masculinidades, porque son gente más o menos de mi generación que han creado movimientos sociales, ¿no? Y estudiamos juntos, o nos conocimos en la universidad, pero hay muchos que no, y realmente son gente que tú lo puedes ver perfectamente en la blogosfera cubana, porque la blogosfera es muy fuerte en el movimiento y es parte del movimiento social, de expresarse en el mundo virtual. Esto es lo que hay hoy en Cuba, ese es el debate. El debate de género se lo dice históricamente un poco lo que había pasado, lo que ha pasado en materia de igualdad, sobre todo educación y trabajo, pero el doble rol de la mujer en el género al final tiene que hacerlo todo. Que esto yo creo que las nuevas generaciones ha cambiado un poco, y les puse el ejemplo de este compañero que dice, a mí no me digan que yo discrimino porque yo no discrimino, yo tengo un rol en mi casa propio de ser un padre, de una paternidad responsable, de ser un esposo responsable y que somos iguales, mi esposo y yo. Y el tema de la comunidad LGTBI, que es una comunidad muy fuerte en Cuba, que yo considero que es el movimiento social más fuerte que hay en Cuba hoy. Cuando digo movimiento social lo digo en genérico como concepto, son muchos grupos muy heterogéneos, tiene mucha conciencia de lo que se está pidiendo, tiene una conciencia del tema de los derechos muy interesante, de que tenemos derechos y los tenemos que exigir, tienen que plasmarse en las legislaciones y tienen que realizarse. Y de esto llevarlo no solo a un ámbito jurídico, sino también político y social, educativo, que la gente respete, que hacen muchas conferencias constantemente en los centros de trabajo, en las escuelas, con niños, acerca del tema de los derechos. ¿Hasta dónde llegan? No lo sé. Yo conozco activistas de la comunidad LGTBI que sí hablan, por ejemplo, de no la familia heteronormativa, ¿no? Hay uno de los líderes de la comunidad LGTBI en Cuba, se llama Francisco González Cruz, y tiene su blog que se llama Paquito el de Cuba. Lo pueden buscar ahí, Paquito el de Cuba, es buenísimo el blog. Y Paquito es periodista del periódico Trabajadores, de un periódico cubano, y él publicaba un post muy lindo y dice: mi familia no heteronormativa, preciosa, mi novio, él tiene su novio, pero él tuvo un hijo. Entonces el fin de año se reunieron él,
con la mamá de su hijo. La mamá de su hijo venía con su esposo y su hija. Pero su hijo, él tiene un hijo con esa chica, entonces su hijo siempre está con él y con su novio. Y viven juntos, no hay ningún problema. Entonces él decía, bueno, qué gusto tener este tipo de relaciones familiares. También estaba el cuñado de su novio, con una prima. Había como familias heterosexuales y homosexuales dentro de la fiesta y no había ningún problema, ¿no? Entonces él un poco dice, qué bonita toda la familia reunida, una familia que no es la normalizada, que nos han enseñado como normalizada, ¿no? Heteronormativa. Y él un poco posteaba esto y posteaba las fotos para decir que evidentemente estas cosas, porque además estamos hablando de niños, su hijo Javier tiene 12 años y vive con su papá y conoce y sabe que su papá es gay. Y no pasa nada, y se la pasa incluso posteando en Facebook cosas con su hijo y su novio, no pasa nada. Igual el tema de la niña es muy chiquita, está viendo, ¿no? El papá de mi hermano tiene un novio. Eso también es educación, y eso es lo que hace romper los paradigmas de lo que nos han dicho que es lo normal. Bueno, estoy hablando de cosas como estas, que no es que sean generalizadas, evidentemente, pero que sí se avanza. Yo creo que se ha avanzado un poco y bastante en Cuba en estos procesos, y que el Estado lo está impulsando. De una manera evidente y no, porque hay mucha gente también dentro del Estado que sigue siendo homofóbica, patriarcal, en fin, ya sabemos. Pero que bueno, es lo que les quería comentar, que sí ha habido procesos oscuros en el proceso de la Revolución Cubana, que sí yo creo que hay un proceso de liberación de la mujer hasta cierto punto bastante interesante, como también te puedes encontrar familias donde el tema patriarcal es horrible y tremendo. En mi caso, yo tuve la suerte de que en mi casa eso era bastante no es que eran feministas ni mucho menos, pero es una familia muy integrada al proceso revolucionario de una manera igualdad, todo el mundo tiene que hacer lo mismo, al punto que mi esposo acá también tiene que hacer lo mismo que yo en la casa, si no, ¿para qué se casó conmigo? Bueno, yo se lo he dicho, le dije, si te casaste conmigo aquí todo el mundo tiene que ir sobre todo en equilibrio, en equilibrio. Si yo tengo más trabajo, lo hacen más cosas él, si tiene más trabajo, hago más cosas yo, y punto. Y es un diálogo y un pacto constante de distribución de roles, donde, ay, no, tú haces esto y yo hago otro, no, hacemos las cosas juntos y vamos viendo, ¿no? Y vamos viendo, porque tampoco es, tú tienes que cocinar porque tú eres la mujer, no, y después tienes que planchar, pues no, tampoco, ¿no? Ni plancho ni cocino. Digo, sí, no lo puedo hacer, pero no, es lo que estoy queriendo decir. Entonces, yo estoy educada así, pero esa educación no la recibí aquí, la recibí allá. Porque veía que mi padre y mi madre hacían así todo el tiempo, trabajaban los dos, todos nosotros los dos íbamos a la escuela, era una familia trabajadora en la cual siempre hubo que hacer este tipo de cosas. Eso no quiere decir que no haya cuestiones patriarcales mucho más profundas, machistas, complejas, que sí las hay, y que son mucho más complejas psicológicamente, pero bueno, tampoco voy aquí a hacer una genealogía de mi familia. No vine a eso. Muchas gracias y espero que podamos intercambiar un poco ahora de preguntas y diálogo lo que deseen.